que acaban de ingresar, mi nombre es Ana María Guarín. Vamos a, entonces, soy la tutora que los va a acompañar para este tercer parcial, taller, el tercer parcial de álgebra y trigonometría. ¿Me están escuchando bien? ¿Me vuelven a confirmar, por favor? En este momento no podría revisar el chat porque estoy entonces en la presentación. No sé si alguien puede aprender el micrófono y confirmarme si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien. Listo, perfecto. Entonces, este tercer parcial de álgebra y trigonometría va a ser sobre fracciones parciales, funciones exponenciales y logarítmicas, resolución de triángulos, ley de coseno y senos. Como va a haber taller también el día de mañana, la idea es que abarquemos hoy estos dos primeros temas y mañana los siguientes dos. De fracciones parciales y funciones exponenciales, ¿qué es lo que les está dando más dificultad? Hola, bueno, yo tengo una duda. Pues, es sobre un ejercicio, pues, que, bueno, no es mío. Yo, pues, ayudo muchas veces a las personas que tienen dudas sobre algunos ejercicios, pero un ejercicio que no pude realizar y me puse a preguntar cómo es ese ejercicio y es sobre un triángulo rectángulo y me confundí un poco. Entonces, no sé si sirva como ayuda o no sé. Bueno, si quieres, al final del taller lo reviso más o menos, si te puedo decir cómo lo resuelves al final del taller, listo. Dale, gracias. Ok, entonces comencemos con fracciones parciales, un poquito de teoría para que recordemos que lo primero que debemos verificar en una fracción parcial es si es una fracción propia, racional propia o impropia. ¿Qué significa esto? Pues revisar los exponentes que tengan los polinomios. Si es propia, esto significa que entonces el numerador tiene un exponente menor que el denominador, y la impropia pues tendrá el caso contrario, que es que el polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Esto pues con el fin de que si es una fracción impropia, pues tendríamos que hacer una división, ¿cierto? El teorema de la división y continuar ahora sí con el factor de las fracciones propias. Recordemos que las fracciones propias entonces van a tener sus exponentes. En este caso, por ejemplo, si el factor es 0, significa que pues, tendremos una constante. Si el factor es 1, significa que es lineal. Si es 2, sería cuadrática. Si es 3, es cúbica. De así en adelante. Para las lineales, que serían estas, tenemos lineal una sola expresión o repetitivas para una sola expresión. Entonces, tomamos el denominador y expresamos una constante. Para repetitivos, entonces vamos disminuyendo su factor n. En cuadráticas, entonces lo que hacemos es multiplicar ax más b. Esto pues reduciendo el factor que tenga el denominador. Vamos a hacer ejemplos de cada uno. En este caso, por ejemplo, la cúbica, la función que está acompañando al factor de la fracción parcial, entonces ya está cuadrático. ¿Tienen alguna duda sobre la teoría? Listo. Entonces comencemos a realizar los ejercicios. Este es el primer ejercicio que tengo para que realicemos. Este ejercicio, entonces, como les decía, primero verificar si entonces va a ser una fracción parcial propia o impropia. ¿Ustedes qué consideran, es propia o impropia? La fracción propia, el numerador es menor. Listo, entonces escribámoslo primero. Vamos a hacer esto un poco más grueso. Entonces es una fracción propia, la dejamos pues como se encuentra, no hay que hacer el teorema de la división. Segundo, lo segundo va a ser entonces simplificar el denominador.
Es decir, en este caso tenemos el polinomio x a la 3 más x a la 2 menos 2x y pues tenemos que dejarlo de una manera, ya sea en polinomios lineales o cuadráticos que ya sean irreversibles, que ya no se puedan factorizar más. Entonces podemos sacar un factor común de x, que nos quedará multiplicando x a la 2 más x menos 2. Luego esto lo podremos simplificar un poco más como X más 2 por X menos 1. sí, x más 2, x menos 1. ¿A todos les queda claro esta parte de simplificación? Sí, profe. Listo, entonces continuemos. Vamos a copiar ahora sí la fracción parcial completa, que nos quedará como x más 2 por x menos 1. Entonces tomamos los factores que sean necesarios. En este caso, por ejemplo, como todos son lineales, entonces a sobre x más b sobre x más 2 más una c sobre x menos 1. ¿Alguna duda sobre hasta ahí? Listo, entonces multiplicamos toda la expresión por el denominador que tenemos, es decir, que vamos a dejar 2x más 3, este nos va a ser igual a por x más 2 por x menos 1, más b por x menos 1x. Luego más la c por x más 2x. Hasta ahora, ¿alguna duda? Solamente estamos simplificando. Okay. Entonces, realizamos las respectivas multiplicaciones. Entonces, esto nos va a quedar 2x más 3. Comenzamos entonces a por x. Pues, pero podemos hacer la multiplicación de una vez de los dos factores. Entonces, nos quedaría a x a la 2 más 2x. No, hagámoslo. AX a la 2 menos AX más 2AX menos 2A. X a la 2 menos 2ax. No, es que lo que quiero es dejarlo simplificado de una vez. Pues de una vez separando las X o primero haciendo Ajá, el porque A. nos queda más 2ax. Bueno, no. Sí, hagámoslo todo completo. Ax a la 2, que sería este primerito. Luego más 2ax. Luego sería menos 2a. Listo, continúen. Sí, ¿me confirman, por favor, si sería así? Siento que me estoy equivocando, no sé por qué. Menos AX. Acá estaría. Ese no es el 2 menos aquí. Serían 4 términos. Yo tengo x a la 2. Creo que te falta un término. Sí, me falta un término, pero no lo veo. Bueno, espera, vamos a ver si como hablas así te puedes enredar.
A ver, x por x al Sí. cuadrado menos x más 2x menos 2. Eso es lo que da con la x. Y ahora como multiplicas las a, queda a por x al cuadrado menos a por x más 2ax menos 2a. Te falta solamente el menos ax. Listo, menos la X. Ahora sí. Entonces luego B nos quedaría entonces más bx al cuadrado menos bx, luego más cx al cuadrado más 2cx. Simplifiquémoslo aún más. 2x más 3 ax al cuadrado más ax menos 2a. Y bueno, los demás términos ya están simplificados. Entonces debemos separar ahora los factores con el x al cuadrado, el x y el factor independiente, es decir, 2x más 3 igual. Entonces, los cuadráticos van a ser a más b más c, x cuadrado más a menos b más 2c, esto por x, y luego vamos a tener más 2 menos 2a. Ah, no, solamente es ese independiente. Entonces, menos 2a. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Listo, perfecto. Entonces vamos a ponerle, continuar acá. Vamos a resolver entonces el sistema de ecuaciones que nos quedaría como el factor del x cuadrado nos queda igualado a 0 porque no tenemos x cuadrado, entonces sería a más b más c igual a 0. Luego a menos b más 2c nos queda igual a 2 por el 2x de acá. Y diremos que entonces menos 2a es igual a 3. ¿Alguna duda con este sistema de ecuaciones que hallamos? Llamemos esta ecuación 1, esta ecuación 2 y esta ecuación 3. Entonces vamos a solucionar este sistema de ecuaciones para tener la fracción parcial. Yo diría que podemos de 3 despejar a. Entonces nos quedaría que a es igual a menos 3 medios. Luego entonces, teniendo el valor de a, lo podemos reemplazar en 1 puede ser. Luego, bueno, sería como a en la ecuación 1. Entonces, menos 3 medios más b más c. O bueno, sí, hagámoslo de esta forma. Igual, estos sistemas de ecuaciones 3×3 tienen muchas soluciones. Podemos, por ejemplo, también restar estas dos ecuaciones o sumarlas para que nos cancele la b y hallar la c. Van a haber muchas maneras, pero no sé, es a criterio de cada uno. Igual también habrán otras resoluciones de sistemas de ecuaciones cuadráticas, como Gauss-Jordan, etcétera. No sé cuál les parezca más sencillo. En este caso me parece como mejor hacer estos despejes operando entre ecuaciones.
Entonces, por ejemplo, acá acabo de ver que me parece mejor sumar 1 y 2. Entonces tendríamos, por ejemplo, A más B más C y le sumaría más A menos B más 2C. Esto me daría igual a 2 y me quedaría 2A más 3C igual a 2. Y pues acá ahora sí reemplazo el A. Pero como les digo, pueden tomarlo de diferentes maneras y lo importante es llegar al mismo resultado. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Entonces vamos a despejar de este valor de esta ecuación el valor de C. El menos 3 nos pasa a sumar, entonces nos quedaría que C es 5 tercios. Tenemos entonces por acá el valor de A, el valor de C y hallemos el valor de B, que lo podemos hallar de la ecuación 1, reemplazando A y C en 1. Entonces nos va a quedar menos 3 medios más B más 5 tercios igual a 0. Menos 3 medios más 5 tercios, ¿cuánto sería, muchachos? Profe, ¿por qué dio 13? ¿Por qué dio qué? 13, sí tengo menos 3 y más 3, pero no entiendo, me perdí. En este pedacito, Ajá, valor de A es menos 3 medios, se me cambiaron los dos, entonces me quedó menos 3. Este menos 3 lo pasé a sumar, entonces me quedó 2 más 3, 5, y ya 3 pasa a dividir. ok, ya entendí, gracias. Listo, igual si en algún momento estoy haciendo algún proceso muy rápido, me cuentan, no hay ningún problema. Entonces íbamos por acá en que menos 3 medios más 5 tercios, esto nos da un sexto, entonces B más un sexto igual a 0, eso significa que B va a ser igual a menos un sexto. B va a ser igual a menos un sexto y ya tenemos todos los valores de las constantes. Entonces nos devolvemos por acá a donde habíamos dejado planteado la fracción parcial, que fue esta. Y pues lo planteamos de nuevo con los valores de las constantes. Entonces el valor de A será menos 3 medios. El valor de B será menos un sexto. Y el valor de C será 5 tercios. Esto lo podemos dejar un poquito más simplificado sin esas fracciones así. Ahí. Entonces nos quedará como 2x más 3 sobre x por x más 2 por x menos 1. Nos quedará menos 3 sobre 2x y menos 1 sobre 6 por x más 2. Esto pues buscando la simplificación de los fraccionarios. Y entonces ya esta será la respuesta simplificada.
Listo, hagamos un recuento rápido. Entonces, básicamente esta era la fracción que teníamos. Dijimos que era una fracción propia. Simplificamos el denominador. Lo simplificamos hasta la fracción, hasta los factores lineales máximos pues, de factorización que se podía llegar. Sacamos como son lineales, entonces estos factores A, B y C no van a ir acompañados de ningún polinomio. Esto entonces lo multiplicamos por el denominador para que se nos cancelara. Entonces nos queda 2x más toda la expresión, exceptuando pues sus denominadores. Al simplificarlo llegamos a esta ecuación, sacamos el sistema de ecuaciones que nos resolverá el valor de A, B y C. Y pues bueno, este ya será la resolución del sistema del sistema de ecuaciones. Les recuerdo de nuevo, pueden usar cualquier, me imagino que según el profesor con el que estén les pedirá la resolución del sistema de ecuaciones. Por ejemplo, más adelante pues yo traje hoy algunos ejercicios que dan unas ecuaciones 4x4. ¿Ustedes cómo están solucionando esos ejercicios? ¿Están aplicando Gauss-Jordan o así por reducción? Mira que a mí me están dando dos resultados, o sea, me están dando resultados diferentes. Tipo, cuando hiciste la suma de 1 y 2, eso sí, esa parte me perdí, pues porque no la hago así. Sino que tipo, a ver, ya tienes despejada la reemplazas en la primera y despejas A. Pues pasas a vulgarmente al otro lado A, ¿cierto? Queda P más C es igual a ese valor, ¿cierto? Y luego despejas la que como ya la tenías despejada, que es 2/3, la cambias en la segunda ecuación, la pasas otra vez al otro lado y ahí te quedan otra ecuación que puedes hacer como un sistema de ecuaciones diferente. Si lo igualas y despejas B, mira que te va como un resultado con un entero y no un fraccionario. No sé si lo quieres hacer o verificar, no sé. Pero es que es lo que les decía, el sistema de ecuaciones va a tener diferentes formas de solucionarlo. Lo importante es que llegue al mismo resultado. Pero si este es el resultado al que deberíamos llegar. Hay que tener cuidado igual con el tratamiento de estas ecuaciones porque cualquier resta o mal multiplicación pues va a cambiar el valor. Listo. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra duda? Listo, entonces continuamos con este otro ejercicio sobre fracciones parciales. Es muy similar al anterior. La diferencia es que, por ejemplo, bueno, empecémoslo y ya vemos dónde va a ser la diferencia. Entonces, primero, evaluar si es fracción parcial propia o impropia. Pues acá se ve claramente que el denominador será mayor, entonces es una fracción propia. Segundo, entonces vamos a simplificar o factorizar el denominador. Entonces, vamos a ponerle en este caso factorizar el denominador, que será 5x a la 4 menos 5. Bueno, comencemos sacando factor común de 5, que será x a la 4 menos 1. Este x a la 4 menos 1, si lo miramos detalladamente, va a ser una diferencia de cuadrados. El x a la 2 está al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Una diferencia acá de cuadrados. Por lo tanto, entonces nos va a quedar 5 por x al cuadrado más 1 y x al cuadrado menos 1. Teniendo esta diferencia de cuadrados, pues este será un cuadrado irreversible porque acá ya no podríamos simplificar más, pero esta será otra diferencia de cuadrados
Entonces tendremos 5 por x a la 2 más 1 por x más 1 y x menos 1. Y esta será entonces la simplificación. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro por qué llegamos hasta este término? Profe, puede repetirme nuevamente cómo hizo esa factorización ahí? Esta. Sí, por favor. Listo. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados me dice a cuadrado menos, ¿qué tenéis que más? A cuadrado menos b cuadrado es igual a a más b por a menos b. Y en este caso, nosotros tenemos x a la 4 como el valor de a y b como 1. Eso. Sí. Entonces, ese será. Listo, profe, Entonces, clarísimo. dale, con gusto. ¿Alguna otra duda? Perfecto, entonces vamos a escribir la fracción parcial, será x a la 3 sobre, entonces 5 que multiplica a x a la 2 más 1, x más 1 por x menos 1. ¿Cómo son los factores entonces ahora de esta fracción parcial? Primero que todo, entonces debemos poner un quinto, ¿cierto? Y sacarlo de todos estos factores. Voy a tener un factor para x a la 2 más 1, otro factor para x más 1 y otro factor para x menos 1. Como estos dos factores son lineales, entonces acá vamos a tener constantes, es decir, que vamos a tener la constante C y D, pero en el inicial, como es un cuadrático, entonces este va a ser de la forma AX más B. ¿Todos tienen claro por qué este cuadrático es AX más B? Yo no. Si nos devolvemos por acá a la tablita de la teoría, nos dice que el denominador cuadrático irreversible. Entonces, estamos llegando a x a la 2 más 1. Este x a la 2 más 1 ya no se puede factorizar más ni simplificar más. Como lo tenemos acá, pertenece a este. Y esto me dice que entonces la fracción parcial yo la tengo que expresar en el factor como ax más b. Ah, ok, listo, ya. Muchas gracias. Listo. Entonces esto mismo pasa si yo llego a una fracción, a un polinomio cúbico, ¿cierto? Que es ax a la 3, no sé, por ejemplo, x a la 3 más x a la 2 más 1. Digamos que esto no se pudiera factorizar más. Entonces el factor que yo le ponga a la fracción parcial tiene que ser 1 menos del exponente, es decir, va a ser una cuadrática. Ok. Listo. Entonces, ahora teniéndolo de esta manera, comencemos a... Esto, qué pena, Hola. una pregunta. ¿Por qué en este caso pusiste ahí un quinto y, por ejemplo, cuando saca un factor con un X, no se pone uno sobre X? 1 sobre x. Porque es que esto es una constante. O sea, un quinto es un valor exacto, ¿no? Pues en este caso un decimal, pero si yo sacara, por ejemplo, 1 sobre x y multiplicara todos estos factores, esta x que le estoy sacando, esta x es una variable. Entonces, como es variable, por eso le tengo que poner el factor. ¿Sí me Ah, o hago sea, lo tomamos entender? como si fuera X más cero.
Ah, sí, sí, como si fuera x más 0, sí. Y tendría un factor a esta x. Ah, Pero listo, es gracias. porque la x puede tener cualquier valor, es decir, la x puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera. Y en cambio el 1/5 pues ya es un valor exacto, entonces lo puedo sacar. Entonces, ahora hagamos la multiplicación por todo este lado. Entonces nos quedará x a la 3, x a la 3 igual. No podemos obviar ese 1/5. Entonces, no sé, ¿será que lo pasamos a multiplicar? Continuemos así, mejor. Dejémoslo como 1/5. 1/5, entonces tendremos por aquí ax más b multiplicada por x más 1, x menos 1. Luego más c por x a la 2 más 1 por x menos 1. Luego más d por x más 1 y por x a la 2 más 1. ¿Está clara esta operación? Sí, profe. Listo, entonces simplifiquémoslo. Esto nos quedará x a la 3 igual a 1/5 que nos multiplica. Bueno, esto nos quedará a x a la 3 menos a x más bx a la 2 menos b más cx a la 3 más cx a la 2 más cx más c más dx a la 3 menos dx a la 2 más dx menos d. Verifiquemos todas estas multiplicaciones, a mí se me dificultan mucho. Ax a la 3, ax a la 2 se me va con el ax a la 2. Dx a la 2, esto con esto se va, menos b. Listo. Muchachos y muchachas, lo están verificando. Yo lo veo como correcto. Pero igual debemos tener cuidado porque habrán solamente con un factor diferente nos cambian. Sí, profe, creo que está correcto. ¿Qué me dijiste? Qué pena. Que sí, que creía que estaba correcto. Entonces continuemos. Nos quedará x a la 3 igual a 1/5 por
Los factores de x a la 3, estos van a ser entonces a más c más d. Luego los factores de x a la 2, estos van a ser b más c menos d. Luego los factores de x, menos a más c más d. Y los independientes van a ser más menos b más c menos d. Bueno, acá nos falta el quinto. Bueno, para el sistema de ecuaciones entonces, ¿hasta acá hay alguna duda? Yo me perdí una parte que se hizo con el 5 del denominador, pues. Pues antes de... Pues, ¿sí me Acá entiendes? está el un quinto. Ah, o sea que el 5 del... Pues del x a la 3 pasa ahí como un quinto. O pues, no sé. Sí, acá está. Ujú. Ah, ok. Yo tengo una duda en esa parte, pues donde se igualan, no puedo pasar el 5 con x a la 3 y el 1 abajo con el 5 que multiplica x a la 2 más 1 y así se me cancelarían los 5. En este lado, Sí, al principio. yo diría que lo podemos hacer, pues no le veo como... Lo que pasa es que las fracciones parciales cambian mucho por estas constantes, es decir, si lo expresamos sin este 5, estaríamos diciendo la fracción parcial de x a la 3 sobre x a la 4 menos 1. Me hago entender, o sea, no sería esta misma que tenemos acá. Sí puedo hacer eso, obviamente, o sea, yo puedo obviar este un quinto y este un quinto, pero al final en el resultado, ahí sí debo ponerlo. Ah, listo, sí. Ajá, entonces, bueno, pues hasta ahora lo estamos teniendo en cuenta. Pero, por ejemplo, acá, en este punto, podemos, por ejemplo, ya ahora vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, si lo vemos, nos está quedando de cuatro ecuaciones, pero no va a ser irrelevante si yo pongo el un quinto. O sea, yo puedo hallar el valor de A, de B y de C, y este un quinto no me va a cambiar nada. Entonces yo lo puedo tomar como si el un quinto pues no estuviera y tomarlo solamente en este punto. ¿Me hice entender? Sí, gracias. Ok. Entonces hagamos el sistema de ecuaciones. La primera entonces va a ser que A más C más D es igual a 1. Luego B más C menos D igual a 0. Bueno, no, lo voy a escribir igual. Menos A más C más D igual a 0. Menos B más C menos D igual a 0. Listo, entonces sería este sistema de ecuaciones. Solucionémoslo. ¿Cómo les parece más sencillo solucionarlo?
Tomémonos unos 6 minuticos hasta las 2:50 para que se tomen el tiempo de solucionarlo ahí, no sé, en sus noticas. Y me dan bueno, no, les voy a escribir el resultado. Creo que lo tengo por acá. Esto me va a arrojar que es un medio, B es 0, C es un cuarto y T es un cuarto. Listo, entonces tomémonos 5 minuticos para que revisen si les da estos valores. Bueno, debe darle estos valores, pero para que lo solucionen y me cuentan qué dudas o dificultades encuentran al solucionarlo. Listo. Listo, entonces me alegra que les haya dado ese resultado. En el chat les acabo de... Entonces continuemos. Como les dio el mismo resultado, entonces vamos a volver a plantear la fracción parcial, que sería esta inicial. Entonces esta fracción parcial nos va a quedar como A es un medio de X más 0, pues 0 de B, entonces un medio de X, medio de X más un cuarto más un cuarto. Entonces simplifiquémoslo aún más, es decir, X a la 3 sobre 5 por X a la 2 más 1 por X más 1 por X menos 1 igual a, esto nos quedará X sobre 10 por X a la 2 más 1. Sí. Más 1 sobre 20 por X más 1 más 1 sobre 20 por X menos 1. Y finalmente, entonces, esta es la respuesta de la fracción parcial. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre este ejercicio? Entonces, recordemos que fue una fracción parcial, factorizamos el denominador que era 5x a la 2 menos 5, factor común de 5, diferencia de cuadrados, otra diferencia de cuadrados, nos quedó un término con cuadrado irreversible, este factor es ax más b, los demás es c y d, y pues bueno, hallamos el sistema de ecuaciones y pudimos hallar la respuesta. ¿Alguna duda? Ok, este es el siguiente ejercicio. Básicamente, este ya va a ser, si lo miramos detalladamente, miramos el denominador, este factor cúbico va a ser un cúbico repetitivo. Esto quiere decir que entonces, si nos volvemos a la tabla inicial de la teoría, nos dice que es una fracción, un denominador lineal repetitivo, es decir, que yo voy a poner el factor lineal inicial con la constante a más el cuadrado más el cubo de esta fracción, todos con a, b y c. Entonces solucionémoslo. Pues hasta este punto sí ya estaría simplificado totalmente. Es una fracción propia porque
Este cúbico por x nos da la 4. Esto quiere decir que es mayor que el numerador. Entonces, primero, es una fracción propia. Y segundo, pues no hay, ya está simplificado. Ya está simplificado el denominador. Entonces vamos a hacer la expresión de las fracciones parciales. Es decir, que 3x a la 3 menos 8x a la 2 más 10 sobre x por x menos 1 a la 3 nos va a quedar entonces un factor a sobre x más un factor b con el inicial del cúbico más un factor c con este factor al cuadrado más un factor d con este término al cubo. ¿Hasta acá tienen alguna duda con este planteamiento? Listo, entonces continuemos. Nos dirían entonces que 3x a la 3 menos 8x cuadrado más 10 va a ser igual a por x menos 1 a la 3 más b. Este b va a estar multiplicado por x y por x menos 1 a la 2 más c por x y por x menos 1 más dx. Ok, cualquier duda me cuentan. Entonces continuemos la factorización. 3x a la 3 menos 8x a la 2 más 10. Entonces igual a por este cubo, que este cubo va a ser x a la 3 menos 3x a la 2 más 3x más 1. Es una diferencia cúbica. ¿Lo recuerdan? Ok, entonces sigamos. Entonces más bx por, vamos en esta, es una diferencia cúbica. Esto nos va a dar x a la 2 menos 2x más 1 más cx cuadrado menos cx más dx. Ok, entonces expandámoslo aún más. No la veo, pero bueno, continuemos. A x a la 3 menos 3x a la 2, bueno, por a más a 3x más a más, esto nos queda bx al cubo menos b por 2x al cuadrado más bx al cuadrado más x cuadrado menos x más dx. Ok, ¿tienen alguna duda hasta este punto? Profe, ¿por qué el bx a la 2? Sí, eso estaba viendo, es cierto que es bx. Sí, pues yo también lo creo. Ajá. Sí, es bx por este más 1. Sería bx. Muchas gracias. Y entonces, ok, agrupemos los términos. 3x a la 3 menos 8x a la 2 más 10. Esto igual a, entonces, a más b al cubo más los cúbicos serán menos 3a. Por acá menos 2b. Sí, esto por x a la 2. Luego los factores lineales van a ser 3a más b
menos C más D, C por X, y el único independiente es menos A. Entonces, planteemos el sistema de ecuaciones. A ver, agrego por acá una página. Entonces, también de nuevo van a ser cuatro ecuaciones, bueno, y 4 incógnitas. 1, 2, ecuación 1, 2, 3 y 4. Donde la ecuación 1 entonces es A más B igual a 3. La ecuación 2 es menos 3A menos 2B más C igual a menos 8. La ecuación 3 va a ser 3A más B menos C más D igual a 0 y menos A. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Estás ocupada? Ah, bueno, tranquila. Gracias. Menos A igual a 10. Sí. Ay, me desconcentro. Listo. Este es el sistema de ecuaciones. Ok, entonces solucionémoslo. ¿Cómo creen ustedes que se soluciona rápidamente? Pues de 4, pues sabemos que A es igual a menos 10. Luego A en 1, pues menos 10 más B igual a 3. Esto quiere decir que B es igual a 13. Luego reemplacémoslo en 2. Esto nos va a quedar menos 3 por menos 10, menos 2 por 13 más C igual a menos 8. Esto nos da 3 por 10, 30. Menos 13 por 2, 26, más C igual a menos 8. Esto nos da ya 4 más C igual a menos 8. O sea que C es igual a menos 4. No tengo algo mal. El 4 no pasaría a restar. 4 pasa a restar, sí. Me queda menos 12. ¿Cierto? A, B, C. Y nos faltaría la D. Entonces la D va a ser, voy a escribir esto por acá a un ladito. Bueno, pero sigue sin cámara. Entonces reemplacemos A, B y C en la ecuación número 3. Pues recuerden que lo pueden hacer de otras maneras, por eso no creo que haya lío. Entonces 3 por menos 10 más 13 menos, bueno, vamos de una vez más 12 es igual a, no, pongámosle más D igual a 0. Esto me queda menos 30 más 13 más 12 más D igual a 0. 25 menos 30 más 25 más D. Entonces sería menos 5 más D igual a 0. Es decir que D es igual a 5.
Ok, entonces ya teniendo los valores de las 4 ecuaciones, venimos al planteamiento inicial. Entonces la fracción parcial nos va a quedar como AX, entonces menos 10, la B es 13, la C es menos 12 y la D es 5. Y esta será nuestra respuesta. ¿Hay alguna duda? Ok, si no hay ninguna duda, entonces no sé qué opina de que continuemos con el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. Por acá queda este ejercicio, si quieren lo pueden realizar como un pendiente y mañana me cuentan si tienen alguna duda. De fracciones parciales. Para que continuemos entonces con funciones exponenciales y logarítmicas. En funciones exponenciales y logarítmicas, entonces van a haber diferentes tipos de ejercicios. Traje varios tipos de estos ejercicios para que lo podamos ver más fácilmente. Este primero es para aplicarle las propiedades y la definición del logaritmo. Este será entonces un sistema de ecuaciones que tiene ecuaciones logarítmicas y este será un sistema de ecuaciones donde vamos a aplicar exponenciales, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál quieren comenzar? Listo, entonces, como no hay propuestas, hagámoslo en el orden en el que están. Para este ejercicio puede hacerse dos cosas. Primero, operar, pues por ejemplo, poner todo en función del logaritmo. ¿Qué significa esto? Que entonces yo voy a decir 2 logaritmo de x menos logaritmo de x menos 16 y voy a poner esto igualado al logaritmo que me dé 2, ¿cierto? Entonces, digamos que debemos hallar cuánto es decir, yo debo hallar un valor, digamos logaritmo de z, tal que este sea 2. En este caso, pues si lo vemos bien, la z va a ser 100. Entonces vamos a decir que este es logaritmo de 100. Podemos hacerlo por este lado o de aquí teniendo todo en base logarítmica, entonces pues aplicamos definición de logaritmo o aplicar la definición de logaritmo desde el inicio. Es decir, esto es una resta de logaritmos, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, bueno, no, pero primero este 2 logaritmo de x lo puedo expresar como el logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de x menos 16 igual al logaritmo de 100. Y ahora sí, el logaritmo de una resta es el logaritmo de su división, es decir que el logaritmo de esto me va a quedar como la división de los términos y esto igual al logaritmo de 100. Como tengo 2 logaritmos igualados, pues esto va a ser lo mismo que yo decir que x a la 2 sobre x menos 16 es igual a 100 y ya puedo pues solucionarlo, es decir que x a la 2 es igual a 100x menos 1600.
Y pues esto me resultará como una ecuación cuadrática. Lo voy a expresar como x cuadrado menos 100x más 1600 igual a 0. Y pues esta ecuación cuadrática lo solucionamos con la ecuación general, o sea, es un cúbico igualado a 0. Entonces vamos a decir menos b más o menos la raíz de 4. A ver si me acuerdo de memoria. 4bc menos, no recuerdo, no. Es menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4bc sobre 2a. ¿Cierto? Pues para solucionar Pero el esta 4A cuadrática. Hola. no, que era menos 4AC, creo. Sí, es AC. Se soluciona como una cuadrática, pues yo me imagino que con eso no tienen ninguna duda. Y entonces la respuesta de x va a ser 20 o x igual a 80. Hola. Gracias. Esta va a ser entonces las dos posibilidades de x. En otro caso, que es lo que les decía, si de pronto no quieren aplicarlo de esta manera, puede tenerse el logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de x menos 16 y esto igual a 2, pues se puede expresar lo mismo, o sea, el logaritmo de x cuadrado sobre x menos 16 y esto igual a 2, pero la diferencia va a ser entonces que no igualo directamente, o sea, no igualo directamente, sino que lo puedo expresar como este logaritmo, o sea, aplicando la propiedad de que este logaritmo está en base 10, logaritmo en base 10 de x igual a 2, pues esto va a ser igual a 10 a la 2. ¿Okay? Pues básicamente llegamos a la misma igualación, pues llegamos a que x al cuadrado sobre x menos 16 pues es igual a 10 al cuadrado. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Pues solamente es aplicar esta parte de que el x queda al cuadrado, resta de logaritmos es la división, propiedades de logaritmos. ¿Hay alguna duda? Listo, entonces continuemos. Como les decía, podemos tener entonces otras formas diferentes de solucionar sistemas de ecuaciones. En este caso serán dos ecuaciones, esta ecuación y esta, con términos de logaritmos, es cuadrático por x y por y, dos variables, dos incógnitas. Comencemos entonces a solucionarlo. A ver, yo lo pienso un momentito. Vamos primero entonces a operar la ecuación 2. Vamos a decir operando la ecuación 2. Eso suena feo, pero no importa. La suma de los logaritmos, o sea, el logaritmo de x más el logaritmo de y, es igual al logaritmo de x por y, la multiplicación de sus logaritmos. Y esto va a ser igual entonces a 2, pero sabemos que este 2, si lo pasamos a logaritmos, es igual a 100. Y
acá esto era logaritmo de 100. 2 equivale al logaritmo de 100. Y teniéndolo de esta manera, entonces podemos decir que XY es igual a 100. Esta va a ser entonces nuestra ecuación. Si lo pasamos en términos de la 2, o sea, vamos a dejar X menos Y igual a 21 y lo vamos a cambiar por XY igual a 100. Luego de operar obviamente estos logaritmos, en la ecuación 1, entonces en 1 podemos decir que Y es igual a X menos 21. Y esto lo podemos reemplazar en la ecuación que nos quedó. Llamemos esta ecuación como una ecuación 3 del sistema de ecuaciones. Entonces, reemplazando Y en 3, nos va a quedar que X por X menos 21 es igual a 100. Y bueno, de acá ya podemos solucionarlo porque esto nos quedará como X cuadrado menos 21. X menos 100 igual a 0. De nuevo es una ecuación cuadrática igualada a 0. Entonces vamos a obtener dos valores de esta ecuación. ¿Alguien me podría decir cuáles son los dos valores de esta ecuación? Mi X1 y X2. Menos 4 y 25. Hola. Menos 4 y 25. Listo, menos 4 y 25. Y teniendo entonces estos valores, vamos a hallar el valor de Y. Entonces, Y1, pues va a ser menos 4 menos 21. O sea que Y1 va a ser menos. Ahí acá puse. Yo creería que este valor no podemos aplicarlo. Este valor no se puede aplicar porque nos da un valor negativo y solamente debe darnos positivo. O sea, estos dos. No aplican. La respuesta correcta entonces van a ser los valores positivos, que van a ser el X de 25 y el Y de 4. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ok, entonces continuemos con el último ejercicio. Entonces, este último ejercicio nos dice que tenemos estas funciones exponenciales. Acá pues viéndolo generalmente,
vemos que el exponente está como una suma y acá como una resta, es decir, que debemos separar estos términos con la misma base. Entonces, llamemos esta la ecuación 1 y esta la ecuación 2. En 1 vamos a decir 3 por 5 a la x más 2 por... Entonces acá nos quedará 6 a la y por 6 a la 1. Esto igual a 807. Y luego en 2 tendremos 15 por 5 a la x por 5 a la menos 1 menos la y igual a 339. Estas van a ser entonces las ecuaciones que ahora sí puedo operar. Pero sigámoslas simplificando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 por 5 a la x, pero acá podemos hacer la multiplicación de 2 por 6, que esto nos daría 12 por 6 a la y. Esto igual a 807. Acá si seguimos simplificando, esto tendríamos 15 por 5 a la menos 1. Esto es lo mismo que 15 por 1 sobre 5, es decir, 15 sobre 5 que nos daría 3. 3 por 5 a la x menos 6 a la y igual a 339. Si nos damos cuenta, ambas ecuaciones tienen términos iguales, es decir, el 5x y el 6y. Entonces vamos a reemplazar, no sé, una letra cualquiera. No sé, w es igual a 5 a la x y vamos a tomar z como 6 a la y. Entonces, esto se llama cambio de variable. Entonces, vamos a hacer estos cambios de variables para que la ecuación 1 nos quede 3w más 12z igual a 807. Y la ecuación 2 nos va a quedar 3w menos 6z igual a 339. Este va a ser mi sistema de ecuaciones con el cambio de variable. Las podemos restar. Vamos a llamar esto 3 y 4. Hola. Ahí en el menos 6z no sería solo menos z. En la última, en la 4. Sí, sería menos z, gracias. ¿Algún otro error ahí de procedimiento? No, creo que estaría bien así. Entonces, por ejemplo, acá lo podemos solucionar restando ambas ecuaciones. Entonces, restando 3 y 4. Entonces, tenemos 3w más 12z menos 3w más z igual. Entonces, 807 menos 339 nos da 468. Y entonces esto nos dará que 13z es igual a 468. Continuamos por este ladito que nos falta poco. Entonces diremos 468 sobre 13 es igual a z. ¿Cuánto es eso? 468 sobre 13 es igual a 36. 36, entonces luego
reemplazando Z en 4, pues diría yo que es como la más indicada. 3W, vamos a pasar de una vez 3W menos 36 igual a 339. Por tanto, W va a ser igual. 339 más 36 nos da 375 sobre 3. Nos daría 125. Tenemos entonces el valor de Z y de W. Esto quiere decir entonces que Z igual a 36. Esta va a ser igual a 5 a la X y W, que es igual a 125, es igual a, ¿cómo lo tomamos? No lo tomamos al revés. Z es 6 a la Y y W es 5 a la X. Entonces solamente nos faltaría saber el valor de Y y de X. Lo que podemos hacer es expresar el 36 y el 125 en términos de la misma base, es decir, poner el 36 igual a 6 cuadrado, sí, 6 al cuadrado es 36 y 125 es lo mismo que 5. ¿Cuál cubo? 5 al numerito, es que 5 por 5, 25, 25 por 5. 6. Sí, sería 3. Entonces nos quedaría 6 al cuadrado igual a 6 a la y 5 al cubo igual a 5 a la X. Entonces de acá diremos que Y es igual a 2 y de acá diremos que X es igual a 3. Y esta será nuestra respuesta. ¿Hay alguna duda con el ejercicio? Profe, yo mandé uno por el, por el chat. Me pareció muy curioso porque se le estuve echando cabeza durante varias horas y no fui capaz. Ya lo voy a revisar. Es uno igual de solución del sistema de ecuaciones, pero ya combina las dos. Por acá Vanessa que me había... Bueno, Valentina, mañana es el link y es a la misma hora, no mañana, es de 10 a 12 de la mañana, de 10 de la mañana a 12. Y creo que es el mismo link, pero la verdad no estoy segura. ¿A ustedes se los comparten al correo? Y profe, puede poner la respuesta del punto 3 de fracciones parciales. Del punto 3. Dame un momento, ya voy a mirar el ejercicio que me dijiste. Bueno, esta es la respuesta que me habías pedido. Y el punto que me enviaste dice X por Y igual a 10 a la 10. ¿Es 10 a la 10? Sí. Y en realidad es bastante parecido, ¿no? Al anterior. Sí, profe. Y igual al logaritmo de X. ¿Cómo lo empezaste a solucionar? Yo no sé, yo hice un enredo ahí, me gasté como 2 hojas y no llegué a nada, pero yo lo encontré. Porque, por ejemplo, X por Y igual a 10 a la 10 es 1000. No, es 100. No, sí, sí. Es 1000, no. Bueno, pero se puede dejar como 10 a la 10
Y sería operar la segunda ecuación. Sería... Yo estuve operando eso y a la final me dio que X era igual a X, entonces lo dejé así. Propiedades. Pues en este momento, a ver qué se me ocurre. Llega la logaritmo de X. Si quieres, yo le voy a tomar una captura y lo reviso más tardecito. Y no sé si vas a entrar mañana al taller y yo te cuento qué me da.